Hola a todos, gracias por vuestra atención. Hoy voy a presentaros una tesis que tuve el gusto de hacer ayer en Barcelona presencialmente para un público aficionado a las teorías de los orígenes del descubridor de América, Cristóbal Colón. En esta ocasión voy a hacerlo en castellano. He traducido la presentación en castellano para hacerlo más inteligible para quien esté interesado en escuchar esta tesis. Y voy a intentar también dedicarle un poco más de atención a las razones de su interés, entendiendo pues que el público al que se llega por este canal no tiene por qué estar familiarizado con el misterio de Cristóbal Colón. La tesis es la de que se trata de un príncipe judío de Europa Occidental. Daré más detalles más adelante. Y he llegado a ella siguiendo el hilo de la nueva cronología, que es una línea de investigación que algunos ya conocéis, que está dirigida por los matemáticos Lev Nosovsky y Anatoly Fomenko. De hecho, el director principal es Anatoly Fomenko y su principal colaborador es Lev Nosovsky, y yo colaboro puntualmente reconstruyendo la línea de Europa Occidental y también de Kiskan y Preste Juan. Bien, porque es un misterio la identidad de Cristóbal Colón. Pues por muchas razones. Quizás una de las más llamativas o las más evidentes, las que cuesta menos de entender, es la duplicidad de dos personajes que son incompatibles entre sí. Por un lado, la tesis del Colón genovés se afianza en un supuesto personaje que es hijo de unos laneros genoveses, que no tienen relación con la corte real, que no tienen relación con el mar, etc. El otro personaje es un personaje que se construye desde la biografía que realiza el hijo del descubridor, Fernando Colón, que afirma que Colón dejó dicho que era descendiente de almirantes de gran prestigio. Pensar que la figura del almirante es una concesión concedida por el rey y no cualquiera puede llegar a, digamos, a obtener este título o este cargo honorífico. Bien, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es lanero, es genovés o es de otra nacionalidad? También hay que añadir al enigma que se ha creado a su alrededor, es que él nunca dejó dicho que fuese genovés. ¿Mm? De hecho, no dejó ninguna pista de quiénes fueron sus padres, sus abuelos y su linaje. Sabemos casi nada. De hecho, él no dejó escrito casi nada de sí mismo. Lo único que sabemos apenas es esta biografía que dejó de escrita a su hijo y los documentos que también pues, sacó a la luz Bartolomé de las Casas respecto a la conquista de América y respecto también al diario de viajes del descubridor. Luego, para situarnos, aquí he resaltado en la diapositiva unos datos que considero que son relevantes. A mí me lo parecen. A ver qué os parecen. En primer lugar, la partida de nacimiento original parece ser que se encuentra, es decir, aparece a la opinión pública en el siglo XIX. Imaginaros cuánto tiempo pasó. Anteriormente habían aparecido copias de cartas o de certificados de nacimiento, pero todas ellas bajo la sospecha de haber sido manipuladas. ¿Por qué? Porque estas partidas de nacimiento que son copias, siempre lo que intentaban era buscar dar autoridad a, a los descendientes o supuestos descendientes de Colón, que con estos documentos lo que querían era, digamos, tener una certeza documental para así conseguir los derechos del almirante. ¿Mm? Es decir, que hay ahí también una situación que se tiene que mirar con un lupa. Luego, aparte de este dato, hay más datos. Por ejemplo, hasta 1791 no aparecen los manuscritos originales de Bartolomé de las Casas, tanto del diario del viaje del almirante como de la conquista que luego él describe también en uno de sus libros.
Entre los hechos reales y la aparición de estos manuscritos, parece ser que hay alguna publicación pasada por la imprenta y por la censura de la Santa Inquisición, pero es llamativo que los manuscritos originales aparezcan en una fecha tan reciente. Del mismo modo, aparecen en 1825 el manuscrito de la primera carta de Colón, la carta que dejó él escrita o mandó escribir para el anuncio del descubrimiento de América, una carta que se repartió por toda Europa, que se repartió en castellano y en latín. ¿Por qué aparece en el siglo XIX? Pues también tenemos que verlo con lupa. Del mismo modo, en 1889 se publica la primera carta de Colón, también una supuesta primera carta, pero luego se descubrió que era una falsificación. Y ahí es donde quiero llegar. El siglo XIX es un siglo en el que aparecen por primera vez los archivos como fuentes documentales para los historiadores, digámosle, libres, académicos. Hasta entonces, hasta el inicio del siglo XIX, todo lo que es acceder a un archivo oficial es algo que no les es permitido a cualquiera. Y están todos estos archivos bajo el control estricto de la corte de los reyes o emperadores de turno, por no decir de la Santa Inquisición. ¿Mm? Valga decir, a efectos también de información para quien le interese, en el Archivo Real de Barcelona, que actualmente se conoce porque se le cambió el nombre por Archivo de la Corona de Aragón en el siglo XVIII, pues el Archivo Real de Barcelona, donde se documenta presumiblemente toda la historia del Principado de Cataluña y los reinos que configuraron luego la Corona de Aragón. No estaba este archivo principal en Zaragoza, como podemos pensar si relacionamos Aragón con Zaragoza, sino que estaba en Barcelona, que era la ciudad más importante de la corona. Bien, bien, pues este archivo de la Corona de Aragón, que podría dar fe también de información relacionada con la conquista y descubrimiento de América, pues fue durante un siglo cerrado con llave, cerrado totalmente, bajo la estricta observancia de la Santa Inquisición. Durante un siglo pudieron tener oportunidad, evidentemente, de gestionar muchos documentos, de manipularlos y también de crear documentos. Tanto es así que, curiosamente, tras la reapertura ya en el siglo XIX de este archivo, el que fue el director del archivo del Real de Barcelona, ya llamado de la Corona de Aragón, parece ser que hizo público un documento muy importante, que era el testamento del rey Jaime I de Aragón. Respecto a su testamento, bueno, pues parece ser que tuvo pues muchísimas quejas de mucha gente que le asignó de la falsificación. Es decir, se afirmó y se hizo una gran controversia de que este testamento pues había sido falsificado. Aparte de esta falsificación, existe también otra sonada falsificación. Es la de un cronista del siglo XV, supuestamente del siglo XV, con nombre y apellidos, que parece ser que escribió la biografía de todos los condes de Barcelona hasta 1410. Bien, pues este cronista parece ser que fue un cronista inventado, del mismo modo que fue inventada esta genealogía, por otro cronista de la corte del siglo XVII. Y este dato fue descubierto y hecho, digamos, consensuado académicamente ya en el siglo XX. Es decir, hay muchas razones para también sospechar de que bajo esta figura de Cristóbal Colón, pues existe una cierta falsificación que también tiene que ver con este refrán tan conocido de que la historia la escriben los vencedores. En este caso, Cataluña dejó de ser vencedora, especialmente en el siglo XVIII, aunque la historia oficial digan que dejó de ser vencedora en el siglo XV, justo antes del descubrimiento de América. Pero este dato, esta pista, la vamos a poner en duda y ya veréis luego en qué me baso. Bien, más cosas. ¿Por qué es misterioso, además de esta contradicción entre el Colón lanero y el Colón almirante? Bien, pues hay dos aspectos de su figura que son realmente llamativos y a los cuales, a mi modo de ver, ninguna de las teorías que afirman
tener resuelta la identidad de Cristóbal Colón, pues realmente resuelve o digamos afronta de un modo, digamos, de un modo serio. ¿A qué me refiero? Me refiero por un lado a que dejó escrito con la colaboración de un monje de Sevilla, perdón, un libro llamado Libro de las Profecías, un libro en que él anunciaba que esta empresa del descubrimiento de América tenía por misión conseguir el oro y la plata necesarios para reconquistar Jerusalén y recuperar el segundo templo destruido de los judíos. Bien. Luego, además, Cristóbal Colón en este libro se asimilaba a sí mismo al rey David, dándose, digamos, el rol de profeta judío. Además, se le llamó desde comunidades franciscanas del Caribe rey faraón, que era una denominación que se le asignaba a los reyes de los judíos. Además, en algunos de sus documentos usó el calendario hebreo como fecha y parece ser que estudiosos también especialistas en lengua hebrea y en judaísmo identifican también ciertos rasgos, expresiones que apuntan a que solamente las podía haber, digamos, realizado pues un judío. Entonces, por este lado, tenemos a un descubridor que tiene también pues una gran autoridad, un gran conocimiento y un gran respeto por el judaísmo o por la condición judía, que tiene también pues cierto talante, digamos, profético. Por otro lado, hay otro dato que también es muy controvertido, que llama muchísimo la atención y que casi que me atrevo a decir que parece mentira que del cual no se hable más, que son las capitulaciones de Santa Fe. ¿Qué son las capitulaciones de Santa Fe? Es un documento que se realiza justamente antes de partir a descubrir América. Es decir, antes de descubrir nada, se hacen unas capitulaciones en las que se establece un contrato de por vida entre Colón y sus hijos y todos sus descendientes y los reyes católicos, como si tuviesen por hecho pues, que el descubrimiento sería una empresa de éxito. Bueno, aparte de que esto suena un poco raro, lo que nos interesa en esta presentación, lo que me interesa resaltar es lo siguiente. Las concesiones que se le dieron al almirante Colón no eran cualquier concesión. Primero porque eran hereditarias, cosa que no eran solamente un honor o dignidad para una persona, para un almirante, sino era también para un linaje, sino porque haces unas concesiones vitalicias, cosa que en ningún caso, nunca, nunca en la historia de las coronas de Castilla y de Aragón se ha realizado nada similar. Además, todos toda la familia Colón pues pasaba a ser gobernador general de todos los territorios descubiertos en las Indias, en lo que se llamaba originariamente, parece ser, el continente americano. ¿Mm? Antes de tener conciencia de su tamaño, etcétera, si seguimos el hilo oficial, claro. Los que además se le asignó a Cristóbal Colón y a sus descendientes un diezmo de todas las riquezas que se produjeran allí. Un, un derecho que le correspondía por tradición a la Iglesia católica y no tan católica. ¿eh? La Iglesia de la Edad Media administraba muchísimas tierras y el famoso diezmo, pues, ¿en qué consistía? Pues que los que cultivaban esas tierras tenían que compartir un 10% de su cosecha, de sus productos, de sus bienes obtenidos en esas tierras para mantener la estructura eclesiástica y la administración. Bueno, pues eso que se reparte por toda una iglesia, pues se le asigna a una persona. Esto va a Colón. Ya me diréis si esto tiene sentido. Y del mismo modo, pues se le asignó otra autoridad muy, muy poderosa, que es hacerse él y sus descendientes juez único en los conflictos relacionados con el comercio que tuvieran que ver con las tierras descubiertas. Es decir, tenemos una familia, un linaje y una concesión de unos privilegios que solamente se le pueden dar utilizando el sentido común a una persona muy poderosa y luego, por otro lado, pues un perfil judío, profético, también que parece que solamente pues, le es atribuible pues, realmente
a un rey o a alguien quizás incluso más poderoso que los propios reyes. Bien, y aquí es donde quería llegar, ¿eh? En la primera fase de esta presentación. Bien, esta imagen está obtenida, está capturada en un documental de Radio Televisión Española que se transmitió el pasado 12 de octubre de 2024. ¿M? El prime time, hora punta, y del cual se le hizo pues una gran, se le dio una gran atención. Una atención que no fue recompensada con un debate posterior. ¿Por qué? Porque en este documental se informaba, se daba luz pública a los resultados de una investigación del ADN del descubridor. Es decir, durante los últimos 20 años se ha hecho una investigación muy a fondo sobre el ADN de los huesos atribuidos al descubridor, los huesos atribuidos a su hermano Diego y los huesos atribuidos a su hijo Fernando, del cual se estableció la siguiente relación. Parece ser que entre el descubridor y el supuesto Diego, o los huesos del supuesto Diego que se tenían identificados, no es una relación de hermanos, sino de primos segundos, pero sí que existe una relación padre-hijo entre Colón y Fernando, con lo cual, con esos datos, pues ya se considera que se dispone de una gran información sobre el ADN del verdadero descubridor de América. Bien, pues, qué se realizó además de esta investigación? Porque ¿de qué nos sirve saber su ADN si no lo podemos comparar con nada, ¿no? Pues se establecieron o se escogieron una serie de teorías, en todos los casos, relacionadas en la órbita de Castilla, Aragón y Portugal, Corona de Aragón, que fueron dos teorías portuguesas, dos teorías gallegas, una teoría castellana, una teoría gasco-navarra, una teoría mallorquina y otra valenciana, en las cuales todas, menos la valenciana, afirmaban tener identificado pues, el sepulcro, la tumba de un supuesto pariente del descubridor de América relacionado con una familia determinada. La variedad de estas teorías es del tipo, pues por ejemplo, hay alguna teoría que te hace a Cristóbal Colón hijo bastardo de un príncipe de Portugal, por ejemplo. Otras teorías te lo hace hijo bastardo del contrincante fermo católico Carlos de Vienne. Otras teorías te lo hacen hijo de judíos. Otras teorías te lo hacen asimilado pues a un tipo a un perfil en el caso de la tesis gascona navarra, unas características que están atribuidas a un cierto perfil de gente que tiene unas determinadas malformaciones o enfermedades hereditarias, ¿vale? Es decir, se trataba de teorías que todas ellas pues apuntaban pues a una identidad de hijo bastardo no reconocido o a una identidad judía o a una identidad enfermiza y también en todas ellas pues coinciden elementos que tienen que ver en fecha y en contextos con, de algún modo u otro, con el descubridor de América. Ninguna de ellas daba respuesta a por qué se autoasignó el rol profético y por qué se le dieron tantas concesiones como las capitulaciones de Santa Fe. Pero en este caso eran las que eran más viables. También había la tesis genovesa, que también se investigó y trabajaron los ADNs de todos los Colombo que pudieron, digamos, encontrar, que pudiesen ser herederos o descendientes, perdón, de Cristóbal Colón, y en ningún caso pues salió nada claro. En todo caso, se descubrió pues que todos los hijos, durante mucho tiempo, a los hijos de huérfanos
que no tenían apellido de padre y madre identificado, pues se les apellidaba Colombo, con lo cual ya es imposible seguir el rastro. Aparte que también se resaltó en este documental que la tesis genovesa, incluso por los mismos italianos, pues está llena de contradicciones y hay poca confluencia de opiniones compartidas al respecto. Bien, de todas estas tesis, hubo una que solamente una que salió adelante, porque todas las que he comentado fueron descartadas por el ADN, con la salvedad de que hubo en un momento dado pues cierta coincidencia con la tesis mallorquina. ¿De qué tipo? Pues que parece ser que hay alguna relación entre el ADN del descubridor y la monarquía hispánica. Bien, pero al final se descartó igualmente. La tesis que salió, digamos, indemne fue la tesis de un Colón valenciano. Luego, pero se le hizo una prueba de ADN a alguien. No, la tesis del Colón valenciano no disponía de ningún tipo de ADN, pero sí que era una tesis que de algún modo apuntaba a que había de ser un Colón judío. Y parece ser que los resultados del ADN del Colón y de su hijo son compatibles, según el director de esta investigación, José Antonio Lorente. El ADN del descubridor de América es compatible tanto por padre como por parte de madre con el ADN de una comunidad judía establecida en todo el Mediterráneo occidental, que es esta imagen que se ve en la pantalla. Esta zona de color morado es la zona que comparte pues, unas características asimilables con Cristóbal Colón enterrado en Sevilla con su hijo Fernando. ¿Vale? De esta, de esta reflexión, aparte, el documental en cuestión hizo la siguiente reflexión. Parece ser que en tiempos del descubridor había muy pocos judíos en Italia, en la península itálica. Solamente había un importante número de judíos en Sicilia, pero teniendo en cuenta de que no hay ninguna evidencia de que Colón hubiese escrito nunca o conociese la lengua italiana, pues se descartó. ¿Mm? También se descartó la zona de Génova, por lo que ya he comentado, y también se propone en este documental descartar la tesis de un Colón procedente del actual sur de Francia, porque parece ser que no hay ninguna línea o teoría que defienda pues, la condición francesa del descubridor de América. Con lo cual quedaba solamente la zona del Levante peninsular, que tal como resalta el documental, pues se refiere pues, a territorios caracterizados por la corona del dominio de la corona de Aragón, que por otro lado son en su mayor parte territorios de habla catalana. Continuemos. La tesis valenciana es una tesis que defiende Francesc Verdaguer. Es un investigador de Badalona, catalán, que tiene una tesis que yo aquí califico como conciliadora. Por muchas razones que comentaremos en esta presentación, él entiende que Cristóbal Colón es eminentemente judío. ¿Mm? Bueno, las razones ya las he compartido en parte, pero les daremos más razones. Luego, también encontró en Valencia pues una familia Colón, presumiblemente judía procedente de Génova, siendo pues una familia también de tejedora de seda en una época en Valencia en la que pues muchísimos italianos tejedores de seda pues fueron a Valencia y hicieron allí una importante fábrica o fuente de producción de tejidos de tela de alta calidad. Y se los conocía por ser una comunidad pues en parte judía y en parte genovesa.
La pena es que no ha identificado pues ningún personaje de esa familia que esté enterrado que se pueda, digamos, contrastar su ADN, pero por las razones que he comentado, pues parece ser pues que gustó al director de esta investigación del ADN de Colón y es la teoría que salió pues mejor presentada o digamos como candidata sin llegar a resolver realmente el enigma de Cristóbal Colón. Luego, curiosamente, ¿qué ha sido de esta investigación? Esta investigación parecía que tenía que remover los cimientos de la historia, pero no ha generado ningún tipo de simpatía. En todos los que estaban convencidos de que su teoría de su Colón, que son los únicos que están interesados realmente hoy en día en conocer pues, su identidad, pues aquí se le sentó pues, como un jarro de agua fría. Y parece ser que Francesco Bardane pues, tiene también muy poco apoyo en el contexto catalán. Contexto catalán que valga decir que da, digamos, también un poco vueltas de timón hacia otra tesis también del descubridor que parece ser que también que yo entiendo que debería de haber sido valorada en esta investigación, y hoy muchos también como yo lo piensan, pero que por su situación no tan conciliadora como las demás que se manejaron, a mi modo de ver, por ser una propuesta más aventurera, pues se dejó de lado. ¿Vale? ¿A qué teoría me refiero? Me refiero a una teoría que fue promovida en la década de 1920, hace un siglo, por un historiador peruano, Luis Ulloa. Luis Ulloa vino de Perú con la misión, a través del gobierno peruano, de tener acceso a todos los archivos de Europa para hacer una investigación sobre los episodios de la conquista de su tierra, de Perú, relacionados desde el descubrimiento de América. Él que vino con esta intención, le llamó la atención, vino también con la idea de dar seguimiento, de investigar la tesis del Colón gallego, que en ese momento era la única tesis, digamos, no genovesa que se había promovido en los círculos intelectuales, digamos, de la historiografía. Bien, ¿qué ocurrió? Pues que Luis Ulloa, al llegar a Cataluña, a Barcelona, le llegó pues una serie de información que se le convenció de que, según su parecer, Cristóbal Colón era catalán. ¿En qué se basaba? Se basaba en el hecho de que encontró pues muchos paralelismos con el descubridor. El primero es el que la primera carta que, que hizo pública Cristóbal Colón, pues como comentaba anteriormente, si no me recuerdo, si no estoy equivocado, os comentaba pues que la primera carta se presentaba como Colón, con M final, del mismo modo que los Colón de la familia de Barcelona. ¿Eh? También identificó pues que en los pleitos de sus descendientes que empiezan a finales en el último tercio, mejor dicho, del siglo XVI y que se alargan hasta principios del siglo XVII, en esos pleitos parece ser que hay también familia Colón con M final, como el nombre catalán de Cristóbal Colón, que reclamaban ser descendientes del descubridor de América. Además, reclamaban que su escudo no era el que le asignó el reino católico y la reina Isabel, sino que su escudo era un colón, perdón, colón que en castellano es una paloma. Es decir, tenía el mismo escudo que la figura del Espíritu Santo. Bueno, pues los descendientes que reclamaron los derechos de Colón, a los cuales no se les hizo caso, pues venían con esta tesis. Somos Colón, nuestra, nuestra nuestro escudo es una paloma. Aparte de eso, también encontró que había muchos Colón que eran navegantes catalanes, y también que había una familia Colón importante en Barcelona que, que luego veremos también a qué me refiero. En todo caso, les he hecho esta pequeña introducción para ponerles sobre aviso
de la tesis, de los cimientos, de los puntos fuertes, digamos. Esa teoría catalana que sin llegar a ser una teoría totalmente convincente para todos, es una teoría que tiene sus fortalezas. ¿Eh? Además, Cristóbal Colón, Luis Ulloa, identificó algo que le llevó, pues, le generó mucha inquietud, mucha curiosidad. Es el hecho de que encontró un paralelismo entre el descubridor Cristóbal Colón y el filósofo Ramón Llull, o Raimundo Lulio, si se conoce desde la esfera más castellana. Ramón Llull, el problema que tiene es que es un personaje que aparece en la historia 2 siglos antes que el descubridor. Pero ¿qué tiene de interés? ¿Qué le llama la atención a Luis Ulloa? Pues es muy interesante. Dice que hay escritos de Ramón Llull en los que este filósofo, un gran sabio medieval, decía que la Tierra era esférica y que frente a las costas de Europa y África, en el otro lado del Atlántico, había otro continente. Y además deja escrito que en cierto momento tuvo una incidencia en el norte de África y fue rescatado por un marinero o por un barco que estaba capitaneado por un Colón. Y encontró muchos Colón 2 siglos antes de Cristóbal Colón. Claro, esto como neocronologista que soy, me interesa muchísimo y hablaremos también de esto en esta presentación. Además, en 1940, después de la Guerra Civil Española, en plena Guerra Mundial, desde Londres, un investigador español, Salvador de Madariaga, llegó a la conclusión que efectivamente tenía muchos puntos para ser catalán, el descubridor de América, o para tener algo que ver o raíces en Cataluña. Y también que había muchas razones para entender que era judío. Desde entonces se ha documentado mucho, igual que se han documentado las tesis castellanas, las tesis portuguesas, las tesis gallegas y otras tesis italianas de muchos lugares, y la tesis mallorquina y la tesis de Valencia. Pues se han trabajado mucho, unos la vertiente judía, otros el aspecto relacionado con los Colón de Barcelona. El más aventurero de ellos es sin duda Jordi Bilbey. Jordi Bilbey, que genera, pues, por su situación un poco provocadora, del modo que se entiende su tesis, pues tiene, por un lado, pues mucha gente que le da mucha cobertura y que le da mucho seguimiento, pero también tiene mucha gente que no le da. También en Cataluña. ¿Eh? Gente que dice, pues es que lo que dice Jordi Bilbey es demasiado. Es decir, es verdad que dice cosas que tienen que demostrarse y que es difícil demostrarse. Pero también es verdad que hay cosas que son muy evidentes y que no verlo, pues también es un acto de falta de lucidez o falta de justicia o falta de razonamiento, que tiene que ver con otras cosas que no son el razonamiento, que son interpretaciones subjetivas, que todas las veces tenemos cuando oímos hablar de los catalanes. Los catalanes, digo aquí, y todos los catalanes me entenderán, cuando decimos que algo es importante porque es catalán y que tiene que ver con una historia manipulada, somos tachados de todo tipo de adjetivos que no vale la pena comentar. Pero seguimos. Además, recientemente, José Luis Espejo, un historiador, investigador, también en Cataluña, desde Sardañola, ha publicado un libro con el que he tenido gusto de colaborar. Este libro agarra la tesis de esta familia Colom de Barcelona. Tiene mucho que ver con Luis Ulloa, tiene también bastante que ver con Jordi Bilbey. Jordi Bilbey, pues, de hecho, recoge la tesis de Luis Ulloa y la desarrolla. Luis Ulloa no dio una explicación de por qué entonces se ocultó, pues, su catalanidad. Bilbey se aventura y dice, pues, tiene que ver con una cuestión de competencia de luchas para apropiarse del honor del descubrimiento y la conquista. ¿Vale? Y esto, pues, es contrario. Y lo entiendo, y todos creo que podemos entenderlo. Luego, ¿qué pasa si uno es aventurero y otro es conciliador? Pues no pasa nada.
Pasa pues que tenemos distintas personas que aportan distintas soluciones a un tema que no está resuelto. Y mientras no esté resuelto, pues tenemos que intentar todos también tener capacidad de decir, deportivamente, de decir, bueno, pues oye, mira, mientras no tengamos una teoría que sea consensuada, que esté clara y que tenga el apoyo un poco de la comunidad, pues tenemos que dar un poco cancha a todo tipo de teorías, porque si las conciliadoras no son suficientes, a lo mejor tenemos que escuchar los aventureros. Pero esto es un punto de vista que yo aquí expreso porque también tiene que ver con la teoría que voy a presentaros yo, que todavía no se ha presentado. Volviendo a José Luis Espejo. José Luis Espejo incorpora un dato que hizo público un heraldista y historiador heráldico y de genealogía español, residente en Barcelona, recientemente fallecido Francisco José Morales Roca. Francisco José Morales Roca dejó dicho que hubo un descendiente de esta familia Colón de Barcelona que se llamaba Juan Cristóbal Colón la Caballería. ¿Quiénes son la caballería? La caballería son los administradores de patrimonio real de la Corona de Aragón hasta Fernando el Católico. Y ellos aconsejaron al rey a dar, digamos, cancha a dar cobertura y a embarcarse en la empresa que les propuso Cristóbal Colón. Es decir, si ya tenemos un paralelismo entre la familia Colón de Barcelona y una familia poderosa, judíos conversos, que son los de la caballería. ¿Qué pasa? Es que este dato, este documento de Francisco José Morales Roca, no está sustentado con una prueba, con una fuente. Tuve la oportunidad y el gusto de conocerlo durante unos años, pues compartimos largas charlas sobre historia. Lo conocí a raíz de tesis doctoral y yo le dije varias veces, si tú dices que tiene que ver con esto que comentas, pues, tiene mucho que ver con Cristóbal Colón. Además, le atribuía aspectos biográficos que son también característicos propios del descubridor de América. Yo le pregunté, ¿por qué? O sea, ¿de dónde sacaste esta información? Y siempre me dijo que no se acordaba. Y siempre pensé que es que no me lo quería decir. Bueno, se quedó así. La verdad que es que se ha ido, nos ha dejado y no ha dejado, digamos, podría haber dejado un testamento. Aquí dejo esto y una vez muerto que la gente haga lo que quiera. Bueno, pues este documento que lo explica, pues no existe, no ha aparecido. De hecho, toda la documentación del historiador Francisco José Morales Roca se ha entregado al archivo de la Corona de Aragón, que está bueno, al servicio de la Corona de España. Bien, sigamos. Todavía hay mucho que hablar. Voy a explicaros aquí las pistas fuertes de la tesis de los Colón de Barcelona. Ya os he hablado de que la primera carta de Colón firma como Colón, que sus descendientes se hacían llamar Colón. Que Luis Colón, por otro lado, tal como comenta también Luis Ulloa, solamente es un apellido que se encuentra en tierras catalanas y aragonesas. ¿Vale? Pero aparte de estos puntos fuertes, hay más puntos fuertes que tienen que ver, que relacionan los Colón de Barcelona con Cristóbal. En primer lugar está la figura de Pere Bertran Margarit. Los Colón de Barcelona se llamaban Colón Bertran. ¿Quién era Pere Bertran Margarit? Pere Bertran Margarit fue el primer gobernador de las Indias que viajó en el segundo viaje de Colón que partió de Barcelona. ¿Vale? Pere Bertran era primo de los Colón Bertran. Ya tenemos una relación entre un cargo importante de la conquista de América con el descubridor de América. Pero tenemos más datos. Además, era Margarita. Los Margarit tenían también una familia importante que también educaron y participaron de la educación de Fernando Católico. Más cosas. Francesc Colom Bertran. Francesc Colom Bertran es presidente de la Generalitat de Cataluña
que reconoce a Renato de Anjou como rey para quien sirve el descubridor de América. Este dato lo informa el hijo del descubridor. Es decir, Fernando de Colón dice que su padre trabajó, o sea, sirvió para Renato de Anjou en las luchas que los catalanes hicieron entre sí para el conflicto de la sucesión entre el candidato Carlos de Viana y Fernando de Aragón. ¿Vale? Luego, Francesc Colom fue el presidente de la Generalitat que dijo, bueno, pues mientras no tengamos lo que nosotros queremos, que es como rey a Carlos de Viana, pues nombramos como rey a Renato de Anjou, y Renato de Anjou luchará por nosotros contra Fernando de Aragón. ¿Eh? Bueno, pues este personaje, Francesc Colom Beltrán, fue muy importante y se erigió como máximo representante político de los catalanes en la defensa de la candidatura de Carlos de Aragón. ¿Eh? Entonces, hay una relación a través de René d'Anjou, René, que lo sitúa también cerca de Cristóbal Colón. Luego, al tema de los pleitos, ya lo he comentado, también está el tema del escudo de Paloma, también lo he comentado. También añado aquí que en Barcelona pues, se anunció el descubrimiento de América en la Catedral de Barcelona, ahí está grabado que lo dice en los libros de historia también. Cristóbal Colón pues, se fue a Barcelona, dicen porque el rey estaba allí, los reyes estaban allí, y fue a Barcelona a comunicar pues, que había descubierto. ¿Eh? Y además hay otro dato, y es que el capitán de la nación, un tesorero del rey, llamado Luis de Santángel, también judío converso, residente en Valencia, es quien finanza el descubrimiento. Es decir, no son las joyas de la reina Isabel, esta es una leyenda creada que hoy en día pues ya se entiende pues que es una leyenda. Estos son puntos fuertes de la tesis que vio en su momento Luis Ulloa y que han trabajado muchos otros investigadores, no necesariamente catalanes, aparte que Ulloa, como os comentó, pues era peruano. Pero hay más pistas. ¿Os acordáis que os comentaba pues que su hijo pues afirmó pues que Colón era descendiente de eso? Pues resulta que los Colón Bertrán tenían antepasados Bertrán, que también fueron almirantes, patrones de naves, capitanes de galeras, y además dejó dicho Fernando Colón que un tal Guillermo de Casanova Colón fue también familiar de su padre, o sea, es también familiar suyo. ¿Quién era Guillermo de Casanova Colón? Que Colón y Colón parecen muy parecidos también. Pues fue almirante al servicio de la reina de Anjou, aquí en la diapositiva pongo rey de Francia, pero trabajó para la reina de Anjou, y también parece ser que aparece en las distintas gestas o historias navales del descubridor de América antes del descubrimiento. También es de destacar que existe un Bertrán cartógrafo, es decir, personas que conocían el mar y además conocían la ciencia de la cartografía. Y también destacar que los Bertrán de Barcelona eran banqueros, obispos, religiosos de todo tipo, que también presidieron la Generalitat más de una vez en el siglo XV. Y también, pues, una de sus mujeres, Bertrán, pues estaba casada con el consejero jefe, conseller en cap, del Consejo de Ciento, catalán Consell de Cent, una entidad muy poderosa también del Principado de Cataluña. Todo esto son pistas que no son concluyentes, pero son puntos fuertes. ¿Vale? Recuerdo que ninguna tesis sobre la identidad de Colón tiene pistas concluyentes. ¿Vale? Pero de todas las pistas, que todas son interesantes, yo creo que estas que os he dado pues son bastante fuertes.
Pero hay más pistas. Estas las encuentra José Luis Espejo, en este libro que se ha publicado recientemente y que os invito a todos a leer. José Luis Espejo, os comento, agarra la tesis de Juan Cristóbal Colón la caballería, hijo de un Colón Bertrán, concretamente de Francesc Bertrán, ese presidente de la Generalitat que nombró rey a Renato de Anjou. Y como os decía, José Luis Espejo también tiene un perfil pues muy conciliador. Le gusta mucho documentarlo todo. Y la verdad es que es impresionante su libro. ¿Eh? Pero él documenta más datos, más pistas, con fuentes. Por ejemplo, en primer lugar dice, como razonamiento, si era hijo de un religioso, era hija, que tuvo hijo bastardo del religioso con una mujer judía conversa, pues había razones para ocultar su identidad. Esto no explica por qué era profético, porque se autovio como un profeta y tampoco explica por qué se le dieron las concesiones de las capitulaciones de Santa Fe. Pero sí que tiene una razón. A partir de ahí plantea pues que a lo mejor se lo llevó a Génova para que creciese liberado de esta presión de ser un hijo indeseado. En Génova tenían relación los Bertrand, eran navegantes y tenían relaciones con Génova. Y también entiende, por una serie de pruebas que son comentadas, ¿vale? No son concluyentes, pero son evidencias que apuntan allí, que los Bertrand también eran los Casanova Colom, que dijo Fernando Colón que también eran familiares del descubridor. Bueno, pues los Casanova Colom, los Bertrand tenían lazos en Génova, pues ahí puede haber un lazo. También dice que los Bertrand tenían raíces judías. Luego hablaremos de esto. Lo cierto es que también es una pista importante que le falta fuentes, pero ya tenemos una fuente que comentaré luego. Luego, también tenemos otro dato que se hace público hace medio siglo en la Catedral de Barcelona, un documento que informa que los progromos en lo que sería la expropiación de las juderías de toda la península, que empezó por Andalucía, pero que llegó hasta la zona de Aragón, donde se hizo pues un levantamiento que acabó con las juderías de toda España, según se dice, a finales del siglo XIV. Bueno, pues cuando esto ocurre en Barcelona, llega el primer Colón, el que luego se casará con Bertrand, con una Bertrand, y construirá el linaje Colón-Bertrand. Bueno, pues cuando llega este Colón viene con mucho dinero, tanto que le paga al rey los derechos vitalicios de los censos de todas las viviendas de la judería de Barcelona, una judería muy al lado de la catedral. Es decir, se hace con un recurso hasta entonces del rey y además se hace casa en la misma judería. Pero eso no es todo. Ese Colón crea el primer banco público de Europa, la tabla de cambio, en 1401. Y crea también, parece ser que ya tenía pues, su familia pues, un hospital en Barcelona, pero es el protagonista y el primer administrador de lo que es el primer gran hospital y el hospital principal de la Corona de Aragón desde entonces, que es el Hospital de la Santa Creu o Santa Cruz. Es decir, hace simultáneamente todo. Llega a Barcelona, se queda con un derecho del rey sobre la judería, se hace casa en la judería, hace un banco público y además organiza, hace posible y facilita la constitución de un gran hospital. Parece como todo preparado para una gran gesta, una gran empresa esperando que haya muchos enfermos. No sé. Esas son cosas que te vienen a la mente. Además, en esta judería de Barcelona también tenían casa los Sant'Àngel, que luego financian el descubrimiento de América.